מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי. Amén. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio, Señales antes del fin. Primeramente, le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí en familia con un grupo maravilloso de hermanos en Cristo Jesús. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la esperanza de Israel ante un peligro mortal. Esta es la sexta parte de una serie de estudios que nuestro hermano está trayendo del libro de Esther. Gloria a Dios. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y en donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Amén. También les informamos que nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene también un hermoso ministerio llamado Atalayas de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Así que de la misma manera que ustedes nos apoyan a nosotros, le pedimos que también se suscriban a su página y lo apoyemos en su ministerio. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Gloria a Dios, amados hermanos, Dios nos los bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de poder compartir juntos la palabra del Señor y una vez más que el Señor nos pueda consolar. Yo creo que el Señor nos va a dar una estrategia de combate en esta preciosa noche, siempre y cuando, digo yo de esta manera, si cumplimos lo que el Señor nos dijo la vez anterior, ¿verdad? Y si se tenía que arreglar algo, pues en ese preciso momento se tenía que resolver el asunto que había en el corazón, ¿verdad? Y mire, pues gracias a Dios, en esa misma noche pues yo pedí perdón al Señor de muchas cosas. El domingo pues que no pude estar con ustedes, Dios me permitió ir al templo central a tomar Santa Cena y ahí sí, como dijo nuestra hermana Silvia, antes de tomar Santa Cena nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y ver qué hay, ¿verdad? Para poder sentarnos ante ese evento maravilloso con lo mejor que podamos en nuestro corazón, y Dios lo lleva así en nuestra vida. Y ese servicio fue delicioso porque se habló del poder de la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces, hoy no hice diapositivas, solo voy a usar un programa donde muestre los textos, porque esta es la culminación del libro de Esther, ¿verdad? En el sentido de orden, ¿verdad? Dios puede abrir más pasajes en otra oportunidad, pero hasta hoy vamos a dar lo que hemos entendido del libro de Esther. Pero hoy no se lo pierdan, amado hermano, no es porque quiero que estén todos acá, ¿verdad? No se pierdan hoy este final, porque Dios tiene la respuesta para nosotros a todo lo que está sucediendo y nos va a dar algo muy importante. Amén. Entonces, vamos a tomar como base Esther capítulo 3, versículo del 5 al 6, donde dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán
destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ese vamos a tomar como base. Pero dice, y se llenó de ira. Y recordemos que Mardoqueo significa puro, ¿verdad? Mardoqueo es figura de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo en el transcurso de esta enseñanza. Por el Señor. Lo déjenme compartir acá. Amén. Ahí estamos. Entonces, vamos a repasar un poco lo que hemos visto, pero desde otro punto de vista. Siempre en marco profético. ¿Por qué le ponemos esperanza de Israel la esperanza de Israel en un tiempo mortal, en un peligro mortal? Ahora comprendo por qué Dios no se menciona en el libro de Esther. Yo me preguntaba por qué. ¿Por qué no se menciona a Dios, ¿verdad? Ni Jehová, ni nada. El nombre del Señor sí parece ausente, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Israel en el libro de Esther es algo invisible, es por pura fe, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, el libro de Esther es un libro lleno de fe, puesta en la esperanza en lo invisible, en Dios, ¿verdad? Que no se hace visible ahí, sino que está oculto, amado hermano. En este tiempo que estamos viviendo, tenemos que tener esa esperanza puesta en lo invisible, en lo que no se ve. Pero tenemos que hacer ciertas cosas nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ir al libro de Esther aquí nuevamente. Déjenme buscarlo acá, perdón. Entonces, vamos a ver ahora los acontecimientos actuales y definitivamente tenemos conocimiento de las noticias que están girando alrededor de Israel, ¿verdad? Ya a través de Telegram y de WhatsApp estamos informados de lo que sucede, ¿verdad? Si logramos revisar las noticias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, amado hermano, de la esperanza de Israel, debemos comprender primero que no hay esperanza para muchos, ¿verdad? Han perdido la esperanza. Esperanza significa poner confianza en una cosa o en alguna persona. Eso es lo que da el diccionario, definición de esperanza. Pero la esperanza de Israel en esta historia, en el libro de Esther, pues se había perdido en un momento dado. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento crítico. En ese momento, bajo el decreto diabólico que había generado Amán. Amán no quería a Mardoqueo y por el odio a Mardoqueo ahí sí que agarró con todo el pueblo judío, ¿verdad? Él quería matar solo a Mardoqueo, pero en su ira y en su enojo quería destruir a toda la nación. Amán pues es figura también, podemos representarlo desde el punto de vista que queramos ver, ya sea figura del anticristo o figura del enemigo, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver quién es Amán. Fíjese, amado hermano, nuestro pastor nos dijo y hemos visto que Amán es descendiente de los amalecitas. Pero no solo es ahí, fíjese, amado hermano, y ahí se va a sorprender de dónde es el origen de Amán. Y se va a dar cuenta qué terrible es esto, pues. Tenemos un enemigo que está muy cerca, fíjese, de la iglesia del Señor y no se ha dado cuenta. Muy cercano. Ahí está. No, a veces pasa desapercibido. Pero con lo que Dios nos va a decir hoy, lo vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, vamos a Hebreos, vamos a repasar algunos versículos que ya conocemos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, el libro de Esther nos muestra la esperanza de Israel, ¿verdad? Es la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se está viendo, amado hermano, en este tiempo? Pues a nuestro Dios, ¿verdad? No se ha manifestado, pero por la fe lo esperamos, igual la iglesia del Señor, por la fe lo esperamos. No lo hemos visto, ¿verdad? No estuvimos con Él, pero hemos creído
y lo estamos esperando por la convicción, por la fe, amado hermano, ¿verdad? Entonces vemos, amado hermano, que la fe es la certeza de lo que se espera. Gloria al Señor. Abraham tenía esa misma esperanza, fíjese, amado hermano. Si quiere, vamos a Romanos, capítulo 4, perdón. Vamos a buscarlo acá. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Mire, ves. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Ves? O sea, lo que el Señor nos va a transmitir en esta noche es que tengamos esperanza, ¿verdad? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces nuestra esperanza no está puesta en una imaginación. Nuestra esperanza está puesta en lo que Cristo dejó escrito en su palabra, lo que Dios dijo. En base a lo que Dios dijo, está puesta nuestra esperanza, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Nuestra esperanza está puesta en lo que se dijo conforme a lo que Jesús dijo en su palabra. Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahí está nuestra esperanza. No la hemos visto, pero tenemos la convicción por la fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces ya vemos que Abraham tenía esa esperanza también. Gloria al Señor. Entonces la esperanza en nuestra vida está puesta en nuestro Padre Celestial, que es invisible. No lo hemos visto. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero ahí está nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces vemos que las naciones amenazan a Israel y la estamos viendo hoy más evidentemente, ¿verdad? Lo amenazan, quieren exterminar a Israel. Israel siempre ha sido un país bajo ataque, ¿verdad? Pero siempre se ha manifestado la esperanza de ese pueblo, amado hermano. Vimos al principio del estudio de Esther, el cetro de Judá no ha sido quitado de su pueblo. ¿Se acuerda cuando vimos el primer estudio? Génesis 49. El cetro de Judá, a pesar de que las naciones quieren exterminar a Israel, el cetro de Judá está ahí. Y esa es la esperanza invisible de Israel, es el Dios Todopoderoso, es nuestro Padre también. Esa misma esperanza es la que nos salva a nosotros en este tiempo. Entonces, vamos a ver, amado hermano, que el libro de Esther dice Esther capítulo 3. Vamos a Esther capítulo 3 nuevamente. Gloria a Dios. Versículo 6. Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Entonces, esta es la primera razón del odio que tenía Amán sobre el pueblo de Israel. Esta es la primera razón por la cual odian a Israel. Es un odio profundo, amado hermano, ¿verdad? Por la descendencia, dice, que tiene tenía este ser, Amán, esa descendencia sanguínea que tiene, fíjese, amado hermano, por qué razón odiaba tanto a Mardoqueo. O sea, si Mardoqueo no le había hecho nada, pues, simplemente no se arrodillaba ante él, ¿verdad? Pero el odio que sentía Amán no era tan solamente por eso, sino había un trasfondo de descendencia, ascendencia, se puede decir, ¿verdad? O de linaje, fíjese, amado hermano. Entonces, el capítulo siempre acá, 3, versículo 10, dice la siguiente manera. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Entonces Amán provenía de Agag, ¿verdad? Y este Agag era el rey de los amalecitas, ¿verdad? O el que era el líder de los amalecitas. Lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 8. Eso no lo vamos a buscar, ¿verdad? Pero ahí puede usted ver quién era Agag. Entonces, ahora, volviendo al versículo 1 del capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, ¿verdad? Y vuelve a dar lo mismo a hijo de Amedata, Agageo, y lo honró
y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces, ¿de dónde descendía Amán? ¿De, de quién procedía? Del linaje de Agag, de los amalecitas. ¿Verdad? El rey Saúl tenía que exterminarlos a todos. ¿Verdad? Tenía que matar a todos, pero como los dejó vivos, las consecuencias se pagaron hasta este tiempo en el libro de Esther. ¿Va? Entonces vemos que Amán venía procedente desde Agag. Fíjese, Amán. ¿Y quién eran estos? Fíjese, quién eran estos de los Amalek? Fíjese, estaba viendo yo ahí. Esto le voy a compartir por acá. ¿Qué Amalek? Fíjese, pues. Amalek era un hijo ilegítimo de Esaú. ¿Sí? Es una riña familiar, amado hermano, lo que hay ahora hasta este tiempo en Israel con los que están alrededor de él. Una riña familiar, un pleito de familia. Amalek era un hijo ilegítimo de Esaú. Podemos ver acá, le voy a leer acá. Origen. Existen discrepancias, dice, en torno al antepasado bíblico de los amalecitas. Comúnmente suele señalarse a estos como un pueblo semita, descendiente de Abraham, por línea directa de su nieto Esaú, también conocido como Edom, por lo cual los amalecitas son una rama distinguida dentro del pueblo idumeo. Eso nos da la pauta que, por eso dice, es un hijo ilegítimo de Esaú. Y Esaú sabemos que era hermano mellizo de Jacob. O sea, que este hijo ilegítimo fue un intruso en la descendencia de Israel. ¿Se da cuenta, amor? Por eso leo que este final del libro de Esther va a estar tremendo, porque el Señor nos va a dar a entender muchas cosas, ¿verdad? Imagínense, este hijo ilegítimo era un intruso en la descendencia de Israel. Entonces vemos, amado hermano, que él, que estos amalecitas han tenido enemistad por toda la vida, digamos decir, con el pueblo de Israel. Por un lado está Israel, que es el pueblo que tiene el derecho a las promesas divinas y al pacto, ¿verdad? Que Dios hizo. Y por otro lado está el Amalek, que Amalek en figura está relacionado con el adulterio y con la fornicación. Fíjese, mire qué tremendo. Por eso ese es un intruso que se ha metido en la descendencia de Israel. ¿Por qué cree que dentro del cuerpo de Cristo hay mucha fornicación y mucho adulterio? Porque no se han dado cuenta que ese Amalek se ha introducido ahí. Fíjese. Y ese Amalek no se va a vencer con armas físicas. Amalek no se va a vencer yendo a la iglesia todos los días. ¿Ah? Amalek no se va a vencer sirviendo en los diferentes departamentos de la iglesia. Va a hacer unas buenas obras. Amalek no se va a vencer así. Imagínense, relacionado con el adulterio y la fornicación. Vemos también que también Israel tuvo que luchar contra Amalek en el desierto. Fíjese, amado hermano. En el desierto, ¿se acuerda? Que fue la salida de Egipto, fue el primer enemigo que se les hizo frente al pueblo de Israel, los amalecitas. Entonces, ¿cómo obtuvo la victoria el pueblo de Israel con los amalecitas? A través de la oración de Moisés, ¿verdad? Israel obtuvo la victoria. ¿Verdad? Cuando Moisés tuvo las manos levantadas y le fueron a ayudar, no me acuerdo los nombres de los dos que le sostuvieron la mano a Moisés. Tal vez alguien ahí me puede decir los nombres, ¿verdad? Pero vemos que a Moisés le dijo a Josué que fuera a pelear y que iba a subir al monte, a la cima del monte, y él iba a estar allá orando con las manos levantadas. Cuando Moisés bajaba las manos, Amalek o los amalecitas prevalecían. Pero cuando Moisés sostenía sus manos hacia el cielo en oración, el pueblo de Israel vencía a los amalecitas. Eso quiere decir, amado hermano y hermana, que solo la oración nos va a ayudar a obtener la victoria. Y eso es lo que hizo Esther. Y lo que nos presenta el libro de Esther completamente es la oración. Y no solo la oración, el ayuno. ¿Ves? Y el ayuno no nos gusta. ¿A quién le gusta no comer? Por eso es un milagro cuando usted y yo ayunamos. Eso es un milagro de Dios. Solo Dios lo puede hacer en la vida del hombre, amado hermano.
que usted ayune. Eso es pura gracia de Dios. No tenemos que jactarnos nosotros, decir, yo me la llevo, que yo ayuno, que aquí no. No podemos, sin Dios no podemos hacer nada, amados hermanos. Entonces ya vemos la primera razón de ese odio profundo de Amán con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Ese odio ha venido siempre desde antes, desde los amalecitas, desde antes, mucho antes. Empezó con Esaú y Jacob, amado hermano y hermano. Imagínense, amado. Un hijo ilegítimo introduciéndose ante el pueblo de Israel haciendo la guerra, ¿verdad? Con adulterio. Y por eso Israel siempre, amado hermano, ahí está, gloria al Señor. Ahí está el pasaje, amado. Gracias, mi hermano José. Entonces, por eso vemos que el pueblo de Israel siempre se arrepentía y cuando se morían los jueces, volvía a levantar los altos, esculturas, ¿verdad? Idolatría por aquí, porque ese intruso amalecita estaba ahí, siempre metido en la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, la primera razón es un odio sobre el pueblo de Israel. Gloria al Señor. La segunda razón del conflicto que está presentando el pueblo de Israel, y ahí estamos nosotros como iglesia también, amor, porque usted como iglesia del Señor, usted es tentado. Por eso los primeros eh, pecados que el Señor nos hace referencia es adulterio o fornicación, ¿verdad? Ese es lo que el Señor nos llama, o almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, el Señor nos anuncia que debemos tener cuidado con eso. Entonces, la segunda razón lo vamos a ver, amado hermano, acá en versículo 3, siempre capítulo 3, ¿verdad? Versículo 8. Dice lo siguiente. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. ¿Ves? Hay un pueblo esparcido y distribuido, dice. Esta es una de las razones también que el enemigo eh, a veces ataca al pueblo de Israel y a la iglesia del Señor. Fíjese, amado hermano. En pocas palabras se puede decir, por ejemplo, donde dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. ¿Verdad? Mira, pongamos atención ahí. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. O sea que prácticamente lo que dijo Amán es que este pueblo se impone a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos. Esto quiere decir, y lo que está tratando de decir este versículo es que este pueblo no está unido con nosotros. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes. O sea, este pueblo no está unido con nosotros, a nuestro sistema. No está unido con nosotros. Está esparcido entre nosotros, pero no forman lo que conocemos hoy. Mire, pues, con todo mi corazón digo esto. La iglesia del Señor no está unida. Así como el pueblo de Israel está todavía esparcido, todavía está por ahí esparcido. Gloria a Dios, ya están retornando, ¿verdad? A su tierra y como me lo corroboraron con hermana Sonia Water, donde dijo que ya las tribus ya están regresando, ¿verdad? Yo pensaba que solo los judíos, pero comprendí que ya el pueblo del Señor está regresando a su nación, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero todavía hay algunos esparcidos. Entonces lo que sucede en el Israel físico es lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no está, la iglesia de Cristo no está unida, hermano. Si estuviera unida, otra cosa seríamos, ¿ves? Pero la iglesia del Señor está dividida y es lo que Dios está trabajando, que tengamos un vínculo de unidad, pero no. Entonces tiene razón lo que dice Amán, ¿verdad? Hay un pueblo esparcido, digamos acá, hay una iglesia esparcida y distribuida entre nosotros. Fíjese. Mire qué terrible la situación de la iglesia. Pero
vamos a descubrir que ese pequeño remanente, cómo va a generar un avivamiento en este tiempo. No un avivamiento de emociones, ni de gritos, ni de brincos, ni de nada por el estilo. Es un avivamiento de pura santidad, fíjese, amado hermano. Es lo que va a haber en este tiempo final. Dios va a despertar su palabra en cada uno de nosotros y nos va a inspirar a vivir en una santidad muy profunda, fíjese, amado hermano. Pero primero tenemos que destruir a Amalek y tenemos que destruir a ese Amán. Y ahí lo vamos a ver. Entonces dice, un pueblo esparcido, distribuido. Entonces, traigámoslo como nosotros. Hay una iglesia esparcida, distribuida en nosotros que no forman una comunidad ecuménica con nosotros, podemos decirlo, ¿va? Porque eso es lo que usamos en este tiempo. Hay una iglesia esparcida y distribuida en todas las naciones, que no piensa como nosotros, que tiene otras leyes, que no quieren formar una unidad ecuménica como nosotros. El espíritu del anticristo ya está operando, amado hermano. Hijitos míos, esta es la última hora, la hora del anticristo. Y en esto conocemos que el anticristo viene, porque ya es la última hora. Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 18. Entonces, mire, amado hermano, está distribuido y esparcido. Entonces, ya sabemos, hay un pueblo esparcido y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Pero recordemos que el enemigo no tiene poder sobre la iglesia del Señor. Como dice ahí, ¿verdad? Amán no puso la mano sobre Mardoqueo, pero hizo un decreto diabólico para exterminarlos, ¿verdad? Porque no les beneficiaba en nada tener a un pueblo con otras leyes. Esa es la segunda razón. La primera razón es un odio, ¿verdad? Que ya vimos de dónde viene. La segunda razón es porque no quiere darse, la iglesia del Señor nunca va a estar en un común de acuerdo con el ecumenismo. Definitivamente, no vamos a estar de acuerdo con el sistema de este mundo. Nos vamos a oponer. Siempre en base a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Veamos una tercera razón aún más profunda. Si la primera fue profunda, la segunda, esta es más profunda. Siempre en el versículo 8, en la frase, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Entonces aquí vemos, amado hermano, una de las razones del odio contra el pueblo judío, pero también el odio contra la iglesia de Cristo, amado hermano. Entonces, en ese tiempo el presidente Shazar, creo que era un presidente ahí de Israel, escribió en el libro que hizo este Ben Gurion, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Ben Gurion. Y él dijo una frase muy importante. El mayor regalo del pueblo judío a la humanidad es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. El mayor regalo del pueblo judío a la humanidad es la palabra de Dios. Fíjese, mire qué regalo tenemos, amor. Yo sé que usted no solo una Biblia tiene en su casa, yo creo que tiene más de diferentes versiones, ¿verdad? Tenemos la dicha todavía en nuestros países de poder tener la libertad, de poder tener la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, el enemigo tiene un odio, hermano, con el pueblo judío. La misión original de ser luz a las naciones era el pueblo de Israel. Pero vemos que como se rebeló contra Dios y desobedeció y fue esparcido entre las naciones, el Señor pues tomó a otros. Ahí entramos nosotros, amado hermano, pueblo gentil. Entonces dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros estamos ahora llevando esa luz a través de la palabra de Dios. Imagínese, amado hermano, Israel estando en su desobediencia, fue luz para nosotros. Fue de bendición. Ahora puede imaginarse usted, como dice la escritura, aún ahora más cuando Israel se ha convertido al Señor, qué bendición nos va a dar para esta tierra, amado hermano. Va a ser una gran bendición. Si en su debilidad y en sus errores fue de bendición para nosotros, amado hermano. Ahora cuando esté bien con el Señor, imagínense, ¿qué no hará Israel? Pero ahorita estamos nosotros edificándole sinagoga al pueblo de Israel, en cumplir con la misión de predicar la palabra del Señor.
Entonces, ese es uno de los odios, ¿verdad?, que tienen las naciones que rodean a Israel, ¿verdad? Aunque no lo echen de ver, pero es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Entonces, la fidelidad hacia la palabra inspirada por Dios en este tiempo final es cada vez más y más y más y más escasa. Ya nadie quiere la Biblia, todos quieren deshacerse de la palabra de Dios y usted lo ha visto. Ya nadie quiere en escuelas, muchas escuelas en muchos países, ¿verdad? Han prohibido eh, la palabra, leer la Biblia. En otros lugares, otros países no es prohibido tener Biblia. Entonces, la fidelidad a esa palabra se está volviendo muy escasa en este tiempo postrero. Pero ese no es el mayor problema. Por la gracia de Dios, tenemos muchas traducciones de Biblias, amado hermano. Un montón. En mi teléfono tengo una aplicación donde tengo 100 versiones de Biblia. Fíjese, amado hermano, pero dentro de algunas versiones hay algunas que no son buenas, ¿verdad? No son muy confiables. ¿Por qué razón? Porque a los que se les ha dado la autoridad de poder traducir la Biblia, esas son a personas que no han nacido de nuevo, amado, son personas sin Dios en su corazón, es porque ese es su trabajo, pero no tienen a Dios en su corazón. Y ahí está el problema de las traducciones, que como son personas que no han nacido de nuevo, que no tienen la inspiración divina, lo que hacen muchas veces es tergiversar algunos versículos y escribirlos de otras formas. Por eso hay que tener cuidado con qué versión usted lee, ¿verdad? También. O sea, Satanás ha sido muy sutil en este tiempo. Fíjese, amado, tanta versión de Biblia, ¿verdad? Imagínense, siervos amados. Démosle gloria a Dios que tenemos todavía algunas versiones antiguas, ¿verdad? Que son las más seguras para nosotros que podamos leer. Entonces, ya sabemos por cuál se odia al pueblo de Israel, porque a través del pueblo de Israel nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos también, amados hermanos. O sea, ahora el cuarto, siempre en el versículo 8, y no guardan las leyes del rey. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Aleluya. Y no guardan las leyes del rey, quiere decir, o igual a, no se contamina. Ahorita viene esta temporada. La iglesia del Señor que busca su presencia no se contamina. Somos, decía un predicador de siglos pasados, un cristiano es un ser extraño. Fíjese, amado hermano, es un hombre extraño. ¿Por qué razón decía eso? Porque no hace esto, lo que hace el mundo, ¿va? No toma, no bebe, no fuma, no baila, etcétera, ¿verdad? No participa de las cosas que hace el mundo. Un cristiano es un ser extraño, pero ahora no. Un cristiano es igual a el mundo, es parecido al mundo. En este tiempo no hay cristianos, no hay muchos cristianos extraños, están escasos, ¿ves? Podríamos decirlo en un lenguaje un poquito más diferente, ¿va? Un cristiano es un extraterrestre, no es de este mundo. Y bien que es cierto, ¿verdad? Nosotros no somos de este mundo. Gloria al Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no guardan las leyes del rey, no se contamina, no se contamine, amado hermano, en este fin de año, no se contamine. No se, ni anhelemos eso en el corazón. Y mejor si no sentimos nada. Hay algo que leí por ahí que dice, con Cristo juntamente en la escritura va, está crucificado. O sea que si nosotros fuimos crucificados con Cristo, eso quiere decir que morimos al mundo, estamos muertos. Un muerto no desea nada, o sea, hablando físicamente, alguien que se muere, un cadáver, no desea nada de este mundo. No desea comer, no desea dormir, no desea bañarse, porque está muerto.
Él no desea nada de este mundo, es un cadáver. Nosotros como iglesia deberíamos estar muertos a este mundo. No tendríamos que tener ningún deseo, fíjese, amado hermano. Pero por ahí de vez en cuando se nos provoca una pulsación en nuestra carne, fíjese, amado hermano. Y ojo con esto, a veces sentimos algún deseo, ¿verdad? Algún deseo de la carne ahí en el corazón y, ay, cómo me gustaría probar aquello. Por ejemplo, por decir así, ¿va? Ay, cómo me gustaría probar el fiambre, ¿verdad? O, ay, cómo me gustaría celebrar la Navidad. Es un deseo, ¿va? Eso quiere decir que no está muerto, porque tiene pulso todavía. Qué tremendo, ¿va? Un cadáver no tiene pulso, está frío, le pueden pegar, puede caer nieve, puede llover, puede haber un incendio que no siente dolor. Alguien que está muerto, pueden hablar mal de él, pueden chismear de su vida, pueden decir calumnias sobre él. ¿Qué caso le va a afectar a ese que está muerto? No le afecta en nada. Pueden hacer lo que quieran, no le va a afectar. Lo mismo debería ser para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debería estar muerta para este mundo, pero muchas veces lo que muestra es estar viva para este mundo. Por eso nos afecta a veces que hablen de uno, ¿ves? Con una mala cara que nos hagan, ya nos sentimos mal y decimos, ay, yo no voy a ir a la iglesia. Estás vivo, tienes que estar muerto, yo tengo que estar muerto, amado hermano. O sea que si hay pulsaciones en este momento en tu vida y en mi vida, es mejor que hoy tengamos un velorio para esta humanidad, ¿verdad? Como dijo un hermano, que en esta noche cada uno pueda tener su funeral y un velorio, que la carne haya muerto. No mañana, hoy va. Fíjese, amado hermano, y tiene razón. Entonces, sus leyes son diferentes. No se contamina. Fíjese, amado, no nos contaminemos. ¿Y cómo podemos, por qué decía, no, por qué dice aquí, sus leyes son diferentes? Decía este Amán, siempre lo relacionaba con Mardoqueo, porque Mardoqueo no quería doblegarse ante Amán, ¿verdad? Porque los judíos obedecían la palabra del Señor. Mardoqueo obedecía la palabra de Dios. Por eso él no se doblegaba ante Amán. Usted y yo tenemos que doblegar a todas estas cosas que suceden en el mundo, de fiestas paganas, o no solamente fiestas paganas, de cualquier sistema de este mundo. No nos debemos doblegar porque nuestras leyes son las leyes de Dios y son diferentes a las leyes de este pueblo, de este mundo. Por eso Mardoqueo no se doblegó ante Amán, porque él sabía que el único que tenía que arrodillarse y postrarse era ante Dios, no a ningún hombre. Y dice, amado hermano. Entonces, si nosotros como iglesia, como creyentes, ¿verdad? Nos unimos a un yugo desigual, hacemos compromisos con el mundo, con los incrédulos, ¿verdad? Y nos llegamos a adaptar a ese espíritu de adulterio que está en este mundo, ¿verdad? No vas a tener ninguna dificultad en este mundo demoníaco. No vas a tener ningún problema. Todos van a estar en paz contigo porque te doblegaste a este mundo y a todo ese espíritu de fornicación y adulterio que hay. Entonces, el Amán no te va a querer matar porque dice, no es igual a nosotros, ¿verdad? Sus leyes son las mismas que nosotros. Con los que tiene problema es con aquellos que no se doblegan. Entonces, con el que va a tener problemas con usted y conmigo, ¿va? Siempre va a haber problema, porque no nos vamos a doblegar, amados hermanos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y su palabra. No os amoldéis, dice, a este siglo, dice un pasaje, ¿verdad? No, no se hagan conforme al sistema de este mundo, no se adapten, dice otra versión, a este sistema, a este mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, se da cuenta por qué muchos creyentes no tienen problema. ¿Verdad? Usted ve que uno está pasando problemas, que pasa tentación, que está en el desierto, que hay enfermedad. Y vemos a otros creyentes que no les pasa nada nunca, amado hermano.
Desde que se convirtieron al Señor, nunca les pasa nada. Más bien todo les sale bien, prosperan económicamente y todo, son elevados. Y uno que está buscando al Señor, que quiere guardar santidad, de problemas aquí, problemas allá. Definitivamente, usted sabe que cuando un creyente es igual al mundo, no va a tener problema. La prosperidad que está teniendo no es por Dios, fíjese, hermano, es por Amán. Entonces, usted y yo debemos ser prosperados por causa del Evangelio, ¿ves? Esa es la manera que Dios quiere bendecirnos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la palabra justicia es obedecer leyes divinas. Buscar primeramente el reino de Dios y obedecer sus leyes divinas. Y todas las demás cosas serán por añadidura. Pero esas añadiduras son a causa de buscar el rostro del Señor. Fíjese, amado hermano. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Es. Entonces, amado hermano, si nosotros no nos contaminamos, vamos a estar en oposición contra el mundo entero. Entonces, Dios dice en su palabra que quiere ser amigo del mundo, será enemigo de Dios. Entonces, yo prefiero ser enemigo del mundo que tener de enemigo a Dios mismo. ¿Ves? Es llamado, qué terrible, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos la situación ahora de Israel, tantos que quieren exterminarlo. Y dijo alguien, Israel, fíjese, dijeron ahí, por ahí, Israel es un espino a los ojos de Rusia. Fíjese. Miren lo que dicen, Israel es una espina a los ojos de Rusia. O sea que Rusia quisiera desaparecer a Israel, ¿verdad? Y para los árabes, dice, difaman y calumnian y gritan contra Israel. Fíjese, usted lo sabe también, ¿verdad? Por las noticias que hemos visto y lo que se nos ha explicado muchas veces acá. Entonces vemos al final del versículo 8, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea que había el decreto de aniquilación, amado. Hay un decreto de aniquilación en contra de la iglesia también. Lo que sucede, vuelvo a repetir, con Israel, con Jerusalén físico, es lo mismo que sucederá con la iglesia del Señor. Si hay un decreto de exterminio para Israel, olvídese, hermano, hay un decreto también diabólico en contra, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, ¿verdad? Imagínense. Entonces dice, el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Entonces, la esperanza, entonces ya sabemos cuál es la esperanza. La esperanza y el amparo del pueblo de Israel, ¿verdad? No se ve, fíjese, ni se oye en este precioso libro. No se echa de ver para nada. No miramos nada, amado. No miramos nada. Hebreos 11:1 leímos. Es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven. No miramos, no estamos viendo nada, mamá, pero creemos a lo que el Señor dejó escrito. Por eso en Salmos 48:3, vamos a buscar Salmos 48:3, sobre el Señor. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Es en sus palacios. Entonces, muchas naciones, muchas potencias mundiales quieren presentar siempre hacia Israel un acuerdo de paz. Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En estos tiempos, en este año, ¿verdad? Acuerdos de paz, ¿verdad? Pero como dice la escritura, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, dice, ¿verdad? Pero dice, vemos que muchas potencias mundiales quieren tener un acuerdo de paz, ¿verdad?, con Israel, para darles una garantía de tranquilidad. Fíjese, hermano. Pero sabemos que esas naciones no pueden ofrecer esa paz que solamente Dios da. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice. O sea, el único que va a ofrecer paz al pueblo de Israel es Dios, no es ninguna potencia mundial ni ninguna otra nación.
no pueden ofrecer una garantía. ¿Ves? Regresemos a Esther. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esa esperanza moviéndose en el pueblo de Israel? ¿Cómo la podemos ver aquí en el libro de Esther? ¿Cómo es que el Señor va a intervenir, verdad? Aquí en el libro de Esther. Fíjese, amado. Eso es maravilloso. Vamos ahorita a adentrarnos a la estrategia de combate que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿viste? Ya con lo que vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de odio hacia Israel? Entonces vamos a ver ahora cómo el Señor nos va a dar ese reposo. ¿Y qué es lo que usted y yo vamos a tener que hacer? Porque Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer, ni yo tampoco. Dios nos va a dar una herramienta. Bueno, ahora mi parte es hacer lo que la Escritura dice. Entonces, amado hermano, podemos ver cómo se comportaron o cómo se comportó el pueblo de Dios en el libro de Esther ante esa amenaza de aniquilación. ¿Cómo, cómo se comportaron ellos? ¿Verdad? ¿Cómo actuaron ellos cuando el enemigo los empezó a acercar para querer destruirlos? ¿Verdad? ¿Cómo actuaron ellos? Aparentemente, el decreto de Amán estaba teniendo efecto de una victoria sobre el pueblo de Israel. Se estaba sintiendo esa victoria, ¿verdad? Mientras se percibía esa victoria de Amán, ¿cómo se comportó el pueblo? ¿Cómo se comportó Mardoqueo? ¿Ves? Mardoqueo se arrepentía profundamente. Amado hermano y hermana en el nombre por eso nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos sentimos agobiados, con temores, y si no es uno, es nuestra familia. Alguno está siendo atacado con temores. Algunos están siendo atacados con ansiedad, con estrés, ¿verdad? Al- Algunos de nuestros familiares. Entonces, el enemigo aparentemente está teniendo una victoria sobre cada uno de ellos o de nuestras familias. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Permítame, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a esperar un momentito que nuestro hermano Estuardo Revolorio regrese. Gloria al Señor por esta palabra maravillosa que siempre Dios está hablando a nuestros corazones, familia. Para aquellos hermanos que necesitan oración, también en nuestros canales de YouTube va a encontrar nuestros teléfonos en la descripción, tanto del pastor Luis Alberto García como el mío, para que nos puedan llamar por WhatsApp. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Perdón, hermano. No hay problema, mi hermano. Bendición. Amén. Entonces vemos, amado hermano, que mientras Amán estaba prevaleciendo contra el pueblo de Israel, Mardoqueo se estaba arrepintiendo profundamente. Eso lo vamos a ver en el versículo 15. Siempre en el mismo capítulo 3:15, dice la escritura. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. O sea que ya Amán sentía que ya había triunfado, ¿verdad? Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amado hermano, ¿será que estamos conmovidos por lo que está sucediendo alrededor de la iglesia del Señor? De nuestras casas, amado. Dice que Dios es bueno. Dios lo guía a uno qué es lo que tiene que hacer, pero mm, nuestra terquedad no lo hace. Hay veces que Dios te visita o nos visita. O sea, yo sé que a usted le ha pasado. A veces usted amanece y dice,
Independientemente cualquier día, ¿verdad? Amanece y usted tiene deseos de ayunar. Hay una cosa en el corazón, tengo que ayunar, pero no lo hace. Se le va el día y pasó el día y no ayunó. Amanece el otro día con la misma inquietud. Tiene que ayunar. Y no lo hace, amado hermano. Y así pasan los días. No conociste el tiempo de tu visitación. Cuando sucede esto, cuando no solamente ayunar, a veces Dios te da el deseo de orar, de vigilar, ¿verdad? Tener una tu vigilia individual sin que nadie te lo diga. Y no lo hacemos, amado hermano. No conocimos el tiempo de la visitación de Dios. Cuesta, amado hermano, poner atención. Pero para pecar, venía el pensamiento y ya lo estábamos haciendo a las horas o en el mismo momento. Para eso, sí éramos rápidos. Fíjese, amado hermano. Por eso el Señor dice, dejad de hacer lo malo y aprendan. O sea, no, lo que sí tenemos en nuestra naturaleza es hacer el mal, pero el bien no tenemos que aprender. Es a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, amado hermano, eso ha estado en nuestros corazones y en mi corazón, fíjese, hermano, un deseo de hacer esas situaciones con el Señor. Pero a veces no prestamos atención, fíjese, amado hermano, es que Dios nos está visitando. Entonces, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, ¿qué dice 4:1? Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. O sea, la ciudad movida, pero Mardoqueo lo que hizo fue arrepentimiento, arrepentirse profundamente. Del versículo 1 comienza el gran cambio para el pueblo del Señor. Capítulo 3 capítulo 1 al 3 se estaba planificando una aniquilación para el pueblo y ya se estaba celebrando la victoria, comían y bebían. Pero cuando Mardoqueo comenzó a rasgar sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza por la ciudad clamando, orando con grande y amargo clamor, ahí comenzó el cambio para el pueblo de Israel. Entonces, amado hermano, cuando nosotros empezamos en nuestra vida a hacer ese cambio de vestido, de cilicio y de ceniza y a clamar, ahí vamos a tener un gran cambio en nuestra vida. Y déjenmelo decirle que es a través de la oración. Fíjese, amado hermano, no hay otra manera, es la oración. La oración es la que enciende nuestra vida para humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Mardoqueo empezó a clamar, comenzó a actuar el Señor invisiblemente sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué se llamaba? Porque Mardoqueo no veneraba a ningún hombre, no se arrodilló ante Amán, pero sí se doblegó ante el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Se humilló, amado hermano, ¿verdad? Cuando nosotros nos doblegamos y reconocemos el pecado oculto que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y ese orgullo se viene al suelo por causa del Señor, entonces vamos a tener el triunfo de parte del Señor, aunque el enemigo no lo vea, que el enemigo no lo va a ver. Amán en ese momento no sabía que la derrota para su vida venía, no lo sabía, ni lo echaba de ver, él pensaba que iba a tener la victoria, que el pueblo judío iba a morir, pero cuando Mardoqueo comenzó a orar, cambiaron los planes. Fíjese, mamá. Recordemos que Mardoqueo significa puro. Entonces, el poder del enemigo en este tiempo, ¿verdad? Es el pecado que pueda generar en el hombre, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, debemos arrepentirnos de todo corazón y que la sangre de Cristo nos pueda limpiar, amados hermanos. Solo el Señor nos puede fortalecer. ¿Y qué es lo que debemos tener, amados hermanos? ¿Qué es lo que debemos generar en este tiempo? Es lo que hizo Esther y es lo que vamos a ver. Cómo el Señor nos va a fortalecer en este tiempo. Entonces vemos que Esther también sabía el plan de aniquilación.
Pero Esther no se apresuró a ir ante el rey y pedirle ayuda. Vemos que Esther no se apresuró. Esther primero se fortaleció. ¿En qué se fortaleció Esther? En tener comunión con el rey. Fíjese, hermano. Permítame, hermanos, que aquí. Ya vine, hermanos, perdón, es que hay mucha interferencia hoy. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde iba? Perdón. Sí. Entonces, vemos que la estrategia que, que usó Esther no fue apresurarse, ir ante el rey a pedir ayuda, sino lo que hizo ella, perdón, es tener comunión con el rey. Fíjese, amado hermano, con el rey de reyes, podemos decirlo así, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea, nuestra verdadera comunión debe ser con Dios. Entonces, amado hermano, yo sé que ahorita tenemos muchas dificultades, ¿verdad? Y mucho por qué pasar, ¿verdad? Como le dijeron a Elías, come pan y bebe agua porque el resto camino te resta. O sea, le dieron doble pan y doble alimento a Elías, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos esa doble alimentación porque todavía nos falta un camino, ¿verdad? Que transitar. Pero se le va a levantar el enemigo, ciertamente, ¿verdad? A nuestra vida como iglesia del Señor. Pero la estrategia que Dios nos va a dar en esta noche es tener comunión con el Rey. Y esta es la verdadera comunión. Entonces, veamos ahora Esther, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 2. Dice la escritura. O vamos a leer acá, el versículo 1. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Fíjese, amado hermano, qué interesante es saber de lo que se maneja en el libro de Esther, es la oración con la comunión que tenemos con el Espíritu de Dios, ¿verdad? La comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la comunión y la oración que hacemos al Padre, ¿verdad? Fíjese que Esther tuvo comunión con Ejai, el eunuco, conversaba constantemente. En este tiempo, el Espíritu Santo es el que está con nosotros, guiándonos, ¿verdad? Ahí está. No os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar en comunión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Comunión, como lo hacía Esther con Ejai. ¿Qué le gusta al rey que me vista? ¿Qué joyas le gusta al rey que se ponga? Entonces, nosotros tenemos que estar, ¿qué le gusta a nuestro Padre Celestial que nos pongamos? ¿Cómo actuar? Espíritu Santo, guíanos, ¿verdad? Las conversadas con Cristo, ¿verdad? Es llamado, hermano, nuestro Señor Jesucristo con Mardoqueo. Vemos que Esther hablaba con Mardoqueo, ¿verdad? Y Mardoqueo le dijo, no vayas a decir tu nombre ni tu descendencia, ¿verdad? Y no te vayas a presentar al rey. Y vemos la conversación que tenía Mardoqueo con Esther cuando supieron el decreto de aniquilación. Era la conversación. Pero para entrar a la cámara del rey tenemos que cumplir ciertos requisitos, o sea, ese lugar santísimo. Podemos decir que Esther, cuando hablaba con el eunuco a cargo de las doncellas, puede ser la comunión que se tiene en el atrio, ¿verdad? Cuando Esther hablaba con Mardoqueo, podemos decir es la comunión que se tiene en el lugar santo. Y cuando Esther entró acá al aposento del rey, es el lugar santísimo. O sea, que en el lugar santísimo no podemos entrar con ropa sucia, ¿verdad? Sino que dice que Esther se vistió de vestido real
y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, ¿ves? En el lugar santísimo, ¿va? Poniéndolo en figura, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. O sea, amado hermano, que el rey vio de lejos a la reina, a Esther, ¿verdad? Dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Esto quiere decir, amado hermano, no cualquiera puede estar en el lugar santísimo, ¿viste, amado? O sea, hay versículo que dice, ¿verdad? Que tenemos libre acceso ahora a entrar hasta el lugar santísimo, pero eso no quiere decir que vayamos a entrar como se nos dé la gana, ¿verdad? Con vestiduras manchadas, ¿verdad? O eh, sin palabras, sin oración, sin, sin adoración. No significa que podemos entrar al lugar santísimo sin nada de eso. No te presentarás al Señor con manos vacías. Entonces, para entrar al aposento del rey, primero tenemos que tener nuestro vestido real, ¿ves? Es con el vestido real. Entonces dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. O sea, imagínense al rey ver de lejos a Esther, ¿no? Y el rey dijo, ah, qué bonita la reina, cómo estaba vestida, qué hermosa está. Entonces, digamos que el rey empezó a pensar así de su reina, eso fue cuando halló gracia, ¿va? Es lo mismo con el padre, ¿va? Cuando uno se presenta, a mi hijo, qué bien viene vestido, ¿verdad? Santidad, consagración, purificado. Qué hermoso está mi hijo. Halló gracia ante mis ojos, ¿va? Que el rey diga eso de nosotros, ¿va? Entonces el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano, entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, fíjese, amado hermano. Ahora observemos algo. Cuando se dio el decreto de aniquilación, ¿qué hizo Esther junto con Mardoqueo? Esther, 3 días de ayuno, de oración, amado hermano. No se apresuró a ir ante la presencia del rey. Así nomás, amado hermano. No podemos apresurarnos, presentarnos en el lugar santísimo sin antes haber estado en un arrepentimiento genuino, ¿ves? No podemos. Por eso nuestras oraciones no son contestadas, siervos amados, porque no vamos con un corazón arrepentido al lugar santísimo, ante el trono del Rey. No vamos con una condición correcta. No hemos estado llegando de esa manera, amados hermanos. La iglesia del Señor no ha llegado de esa manera, a ese nivel. Quiera el Señor darnos la oportunidad en este tiempo que nos queda en esta tierra de poder lograr lo que Esther hizo, presentarnos lo mejor posible ante el trono del Rey. ¿Ves? Pero Esther, antes de llegar ahí, tuvo que ayunar, orar, ¿verdad? 3 días, ni beber agua, guiada por el Espíritu de Dios. Aunque no se menciona, pues, la esperanza de Israel invisible ahí. Ese amado hermano. Entonces, amado hermano, usted y yo no vamos a poder lograr ser arrebatados, irnos a la presencia del Señor, sin antes tener un arrepentimiento genuino en esta tierra, ni una conversión, porque la elegida, la embellecida, la iglesia santa, es aquella que se mantuvo en oración, amado, un arrepentimiento genuino, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar, dignos. Sin oración, ninguno es digno, dice, amado hermano. Entonces, cuando vio a la reina Esther de lejos, obtuvo gracia a sus ojos. Entonces, halló gracia, le extendió el cetro de misericordia. Esther tocó la punta de ese cetro de oro, que significa la gloria de Dios, la divinidad de Dios. Esther y tocó la punta del cetro, ¿verdad? Ese cetro de Judá que no ha sido quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, como cumplió todo lo que el rey le gusta, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Si, si, si Esther no hubiera estado en el patio con vestidura real, ¿usted cree que hubiera obtenido gracia ante los ojos del rey? No, definitivamente no, ¿verdad? Y tampoco el rey le hubiera dicho qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición. Tampoco.
amado hermano, tenemos que lograr llegar al lugar santísimo con la condición correcta para que el Señor nos pueda decir: ¿qué tienes, iglesia? ¿Cuál es tu petición? Aún la mitad del reino se te dará. Ese amado hermano, qué tremendo esto, ¿va? O sea, el rey, y observemos algo acá, el rey no la llama mujer, dice, sino reina. Le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Qué tienes? Vemos que el origen de Esther era una judía perdida, podemos decirlo así, condenada a muerte, ¿verdad? Una judía perdida y condenada a muerte, porque el decreto era que todo judío. Entonces, ella se iba en la cola, digamos. Aunque era reina, tenía que morir, porque era judía. ¿Sí? ¿Se llama, hermano? Pero ahora es oída, ahora es escuchada. Si Esther no se hubiera metido en 3 días de ayuno, en esos 3 días de humillación y arrepentimiento, el rey no la hubiera escuchado. Eso quiere decir que para ser escuchados debemos arrepentirnos en ayuno, lloro y lamento, como dice Joel: va, convertidos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entonces, Esther cumplió, fue escuchada, y el rey le dice: ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Es la primera vez que le dice el rey acá: hasta la mitad del reino se te dará. Entonces vemos que Esther comprendió que halló gracia ante los ojos del rey. Pero podemos ver, amado hermano, que que Esther, la reina Esther, no se apresuró a decir su petición. Fíjese que no. Es que aquí está el detalle, fíjese. Y esto nos va a servir mucho a nosotros. Porque cuando a veces nosotros nos sentimos agobiados y angustiados, lo primero que hacemos es pedir ayuda conforme a la situación que tenemos. Se da cuenta cuando a veces intercedemos nosotros: Señor, sánanos, Señor, nos duele aquí, mi hijo está aquí, mi madre o mi padre está pasando esto, Señor, por favor, ayúdanos. Pero realmente hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, digo yo a veces, vaya viendo este pasaje. ¿Será que hemos hallado gracia? Nos apresuramos a pedir, pero Esther no se apresuró a pedir. ¿Qué es lo que hizo Esther? Lo que empezó a hacer Esther fue a fortalecer la comunión con el rey. Y aquí está la clave de todo asunto para nosotros como iglesia en este tiempo final. Aquí Dios va armando ya el rompecabezas para nosotros. Versículo 4. Porque aquí dice: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Y en el versículo 4, Esther no dijo: mira, hay un decreto para matar a todo mi pueblo. No, ella no dijo así, sino que dijo, y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Comunión con el rey, amado hermano, en presencia, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Es, aleluya. Esther comenzó a tener y a fortalecer su comunión con el rey en presencia de su enemigo. Y Amán ni lo sabía, amado hermano. Amán ni lo sabía, entonces ella empezó a fortalecer, ¿verdad? Empezó a recurrir a la esperanza de Israel, a esa esperanza maravillosa contra el enemigo, ¿verdad? Empezó a fortalecerse. Empezó a estar ella asegurando la victoria, poco a poco. Leamos ahora del 4 al 6. Y Esther dijo, ¿verdad? Si place al rey, venga hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondiendo el rey: daos prisa. ¿Se acuerda que vimos el mensaje anterior? Las órdenes o la prisa que tiene la orden del rey, ¿verdad? Daos prisa. Aquí hay otra cosa que tenemos que prestar atención: el daos prisa. Llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino:
O sea, aquí entonces el rey le vuelve a preguntar, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Y cuál es tu demanda? Y le vuelve a decir otra vez, aunque sea la mitad del reino, te será concedida. ¿Ves? Pero Esther no se apresuró, no se apresuró. En esta comunión que tuvo Esther con el rey cerca del enemigo, ¿verdad? Porque Esther sabía que Amán era su enemigo. Amán no lo percibía, ¿ves? Amán no percibía el plan de Dios, ni el plan de Esther, ¿verdad? Amán creía que estaba sucediendo la victoria para lo cual él había decretado con los judíos. Él creía, porque lo vemos, versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. O sea, Amán ni echó de ver nada. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. O sea, salió contento, pero al ver a Mardoqueo se le retorcía todo en el corazón a Amán, ¿verdad? Entonces vemos que en el versículo 6 el rey le hace la segunda vez la petición. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. ¿Ves? ¿Ves? Esther fortaleciendo la comunión con el Señor, con el rey, fortaleciéndose, fortaleciéndose y fortaleciéndose. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esther seguía fortaleciendo su comunión con el rey. Amado hermano, usted y yo, eh, es lo que Dios me mostró primeramente a mi vida. Si yo quiero obtener la victoria en algunas cosas que tengo en mi casa, en mi familia, tengo que fortalecer primeramente mi comunión con el rey, pero antes de eso tengo que arrepentirme, orar, ayunar, clamar, vestirme con vestiduras reales y fortalecer nuestra comunión con el rey. Es Esther fortaleciéndose, fortaleciéndose y fortaleciéndose. Entonces vemos, amado hermano, qué maravilloso es esto. Gloria al Señor. Entonces, vemos en el versículo siempre, vamos a ver siempre, leer nuevamente el 5 y el 6. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Y cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Se lo dijo 2 veces. La segunda vez se abre la posibilidad, amado hermano, ¿verdad? De pedirle al rey ayuda, pero Esther no la pidió. Esther no pidió ayuda. Ella quería acercarse más, ¿verdad? Ella sabía que entre más se acercaba al Señor, ¿verdad? O al rey, ella iba a obtener más el favor del rey a su petición. Gloria al Señor. Entonces vemos Salmos capítulo 23, versículo 5. Leámoslo para seguir acá. Salmos 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora ya sabe qué es lo que significa esto. Muchas veces no vamos a poder, Señor, líbrame de mis enemigos, ¿no? Lo que Dios quiere es que nos fortalezcamos en presencia del enemigo, en comunión con el Rey. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, fortaleciendo la comunión, hermano. Hay que empezar a fortalecer la comunión con el Señor, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Fortalecer, fortalecer, fortalecer. Entonces volvamos. A ver, leímos versículo 9. Ya vimos que Amán creía que tenía la victoria, pero al ver a Mardoqueo se llenó de ira contra Mardoqueo.
Pero se frenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, ¿verdad? Esto es lo que vimos en el estudio pasado. Entonces, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther. A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces ya sabemos que la esposa de Amán le dio la idea de hacer una horca, ¿verdad? Es lo que vimos en el estudio pasado. Entonces Esther lo sabía. Esther sabía todo lo que se había planificado para su pueblo y para Mardoqueo. Esther lo sabía. Ella estaba comiendo con el rey y cuando miraba a Amán sabía lo que se había planificado para su pueblo. Ella tenía el discernimiento y el conocimiento, pero ella tenía reposo, ¿ves? Ella permaneció en la misma posición, ¿verdad? Ella quería primeramente, ella no quería, fíjese, hermano, qué interesante esto, porque ella no pidió ayuda, ¿verdad? Ella no pidió ayuda, ni clamó por ayuda, ni por la salvación ante el rey de su pueblo, ¿verdad? Sino que ella lo que deseaba era el rey mismo. O sea, amado hermano, que a Esther lo primordial que tuvo era ganar el corazón del rey, como lo hizo Ruth, ¿verdad? Ganar el corazón de vos. ¿Será que usted y yo hemos ganado el corazón del rey, amado hermano? Con tal de ganar a Cristo, dijo Pablo, ¿va? ¿Será que hemos ganado el corazón del rey, amado hermano? Si no lo hemos ganado, creo que es necesario que fortalezcamos la comunión con Dios en este tiempo final. Entonces, es necesario, porque Esther mantuvo su reposo y su paz, aunque tal vez por dentro ella estaba angustiada, pero ella mantuvo esa posición de esperanza, la esperanza de Israel, ¿verdad? Con una intensa oración. Fíjese, amado hermano. Gloria al Señor. Entonces, una de las peticiones que nosotros debemos clamar por el pueblo de Israel es que ellos puedan desear al Rey de Reyes y Señor de Señores también. Gloria al Señor, que ellos puedan desearlo, fíjese, amado hermano. Que ellos puedan ocuparse también de la palabra, ¿verdad? Que puedan llegar a un arrepentimiento y un quebrantamiento de corazón aún enfrente de sus enemigos. Lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos desear ganar el corazón del Rey, fortalecer nuestra comunión con Él, aún en presencia de nuestros enemigos, amado hermano. Debemos fortalecer nuestra comunión. Los enemigos anteriores que tuvo Israel, como por ejemplo Hitler, el Islam, todos ellos han querido aniquilar al pueblo del Señor, pero nunca se han puesto a pensar de que cuando el pueblo del Señor clama, la derrota para ellos es inminente. No saben en cuál momento les va a venir la derrota. Al igual que Amán. Amán no sabía nada, ¿verdad? Amán no sabía nada. Entonces leamos Esther capítulo 7, versículo 1 y 2. Fue pues el rey con Amán, es la tercera vez, al banquete. Entonces, cordón de 3 dobleces no fácilmente se rompe. Eso nos habla de un fortalecimiento, de una comunión fuerte, amado hermano. O sea, con una vez no es suficiente, tiene que ser 3 veces. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, la tercera vez: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Ves? Entonces, hasta este punto, la reina Esther dice algo muy importante. Versículo 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia a tus ojos, y si el rey place, sea me dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos,
yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Qué se llama? Hasta ahí presentó la petición, amado hermano. Hasta ahí. Se da cuenta que no se apresuró, sino que primero se fortaleció, primero ordenó su vida. Después de ordenar su vida, se cambió las vestiduras a vestiduras reales. Después halló gracia ante los ojos del rey, y el rey le extendió el cetro, y ella tocó la punta de ese cetro. Después de eso, ella comenzó a fortalecer su comunión con el rey. Más que la petición, ella quería y deseaba al rey. Ya cuando ella estuvo segura de que el corazón del rey también le pertenecía, ella extendió la petición hacia el rey. Y dice, amado hermano, qué impresionante. Entonces se acercaba la hora de la victoria, amado hermano. Cuando ella dio la petición, no solamente estaba el rey, estaba Amán cerca, enfrente del enemigo. Ella hizo la petición enfrente del enemigo, dice, amado hermano. Aleluya, bendito sea su nombre. Gloria al Señor, amado hermano. Lo mismo que pasó con Sansón. Sansón se humilló delante de Dios, enfrente de sus enemigos. Y se humilló delante del Señor y le dijo, Señor, dame una vez más de tu fuerza y muera yo junto con todos estos filisteos, enfrente de sus enemigos. Dice que muriendo Sansón mató más filisteos que en vida. Eso quiere decir que cuando usted y yo morimos a este mundo, vamos a ser victoriosos sobre muchos de nuestros enemigos, más cuando estemos vivos, ¿verdad? Sintiendo deseos de la carne, del mundo. Fíjese, amado hermano. Entonces, Esther comenzó a ver la victoria. Y Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, dice pues, Amán. Entonces fue revelado quién era el enemigo. Entonces la gracia de Dios, la gracia redentora de Dios, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio la victoria a nosotros también, amado hermano. Pero si echamos mano de ahí, ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr nada, amados hermanos y hermanas. Mire qué maravilloso. Leamos del versículo 7 al 10. Y luego el rey se levantó del banquete de la comunión, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los únicos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar a Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vemos 3 veces el rey le había dicho, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu petición? Te daré la mitad de mi reino 3 veces, amado hermano. Ha llegado el momento de que usted y yo podamos tener victoria en las áreas que no hemos tenido, que hemos sido siempre derrotados, amado hermano. Ha llegado el momento. El Señor nos ha dado la clave. Solamente lo que Él necesita saber si usted y yo estamos dispuestos a arrepentirnos y humillarnos y dejar el pecado, como lo hizo Mardoqueo, ¿verdad? Él quiere saber si usted está dispuesto y Él quiere saber si yo estoy dispuesto. Así que, amado hermano, con esto finalizamos lo que hemos podido comprender del libro de Esther, y quiero decirles que es tiempo de que fortalezcamos nuestra comunión con el Rey, a pesar de que el enemigo está presente, ¿verdad? Pero no tengamos temor, porque el cetro de Dios ha sido extendido sobre la reina, sobre la iglesia del Señor. Así que cualquier desánimo, cualquier miedo que haya afectado nuestras vidas, ¿verdad? Cualquier depresión, cualquier lucha. Si Dios te ha puesto a ayunar, ayuna.
Si Dios ha hecho sentir en tu corazón que debes orar más, ora. Si el Señor te ha hablado en tu corazón que tienes que hacer tu vigilia a la semana, hagámoslo. Estamos en un tiempo de visitación, amados hermanos, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad? Muy fuerte, de lucha, sin tregua, ¿verdad? Pero en un tiempo crucial. Entonces, de aquí en adelante, fortalezcamos la comunión con el Rey. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, amados hermanos. Tiempo para mi hermana Silvia. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Qué hermoso estudio. El Señor una vez más hablando a nuestras vidas, familia, de cómo fortalecer nuestra relación con Él. Cuando empezamos a orar, no comencemos pidiendo, comencemos orando en ayuno y oración, como nos dice nuestro hermano Estuardo, con un corazón arrepentido. Acercarnos más y más a Él, ganarnos el corazón del Señor, para que podamos tener acceso a ese lugar precioso, ese lugar santísimo, para que el Señor pueda, ahí el Señor nos va a escuchar y va a conceder las peticiones, hermano. Pero hay un proceso, ¿verdad?, para poder llegar a esa comunión con Dios, y es rendirnos a Él completamente. Hermoso es la palabra del Señor, un estudio precioso que ha quedado en nuestros corazones para no olvidarnos, familia, cómo llegar hasta el Señor, cómo fortalecer esa relación con Dios. Hermoso estudio, gloria a Dios. Familia, este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá, y porque Él viene muy pronto, familia, a buscarnos, muy pronto. Entonces, tengamos esa comunión con Dios, esa relación íntima con Él, que podemos sentir que Dios oye nuestra oración, podemos sentir que Él está con nosotros cuando estamos orando. Esa comunión, esa relación con Dios es muy importante, familia, porque estamos en tiempos difíciles donde el enemigo se ha levantado contra el pueblo de Dios. Entonces, si usted tiene esa relación con Dios, Dios le va a dar esa fortaleza para resistir al maligno, y el maligno huirá de su vida. Gloria a Dios. Querido amigo, si hay algún amigo entre nosotros que está escuchando esta transmisión, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, en palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, vamos ahora para cerrar esta transmisión, pero ahora vamos a tener, después de esta transmisión, un tiempo de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Gloria a Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, y también por aquellas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga ricamente. Amén.